La Guerra de Malvinas fue un conflicto bélico que marcó a la Argentina para siempre. Un capítulo triste de nuestra historia que dejó miles de muertos y una profunda herida en la sociedad. Pero además de la tragedia y el dolor, la guerra también dejó al descubierto una trama de corrupción que debilitó al gobierno argentino y contribuyó a la derrota. En este video, vamos a hablar en detalle de algunos de los hechos de corrupción más relevantes que se produjeron durante la Guerra de Malvinas. Sobreprecios y material bélico en mal estado. El pago de sobreprecios por armamento en mal estado o que nunca llegó a las Islas Malvinas fue uno de los casos de corrupción más escandalosos durante la guerra. Se estima que el total de sobreprecios pagados por el gobierno argentino ascendió a más de 1.000 millones de dólares. Ejemplos específicos. Misiles Exocet. El gobierno argentino pagó a Francia 20 millones de dólares más del precio real por los misiles Exocet. Estos misiles fueron fundamentales para la defensa de las islas, pero muchos de ellos fallaron o no detonaron. Buques. Se compraron buques de guerra usados a precios exorbitantes, algunos de los cuales estaban en tan mal estado que tuvieron que ser desguazados poco después de la guerra. Armas y municiones. Se compraron armas y municiones de baja calidad que no estaban a la altura de los estándares militares. Los principales responsables de este caso de corrupción fueron los miembros de la junta militar que gobernaba Argentina en ese momento, encabezada por el general Leopoldo Galtieri. También estuvieron involucrados funcionarios del gobierno, empresarios y militares de bajo rango. Empresas fantasma. La creación de empresas fantasma fue otro de los métodos utilizados para desviar fondos durante la Guerra de Malvinas. Estas empresas, que no tenían ninguna experiencia en logística militar, fueron contratadas para la compra de suministros a precios exorbitantes. Y al Club Argentino, esta empresa, que se dedicaba a la organización de eventos náuticos, fue contratada para el transporte de combustible a las Islas Malvinas. Sin embargo, no tenía la capacidad ni la experiencia para realizar esta tarea, y solo una pequeña parte del combustible llegó a destino. Southern Winds. Esta empresa recibió un contrato por 50 millones de dólares para transportar combustible a las islas, pero solo entregó una pequeña parte del mismo. El resto del dinero fue desviado a cuentas en el exterior. Otras empresas. Se crearon muchas otras empresas fantasma para la compra de alimentos, ropa, medicamentos y otros suministros. En muchos casos, estos suministros nunca llegaron a las islas o eran de baja calidad. Desvío de fondos. El desvío de fondos públicos para el enriquecimiento personal de los militares y funcionarios fue una de las prácticas más corruptas durante la Guerra de Malvinas. Estos fondos, que podrían haber sido utilizados para la compra de armamento y suministros para las tropas argentinas, fueron desviados a cuentas en el exterior, utilizados para la compra de propiedades y bienes de lujo, o simplemente gastados en gastos personales. Compra de armamento. Se pagaron sobreprecios por armamento en mal estado o que nunca llegó a las islas. El dinero sobrante fue desviado a cuentas en el exterior. Gastos personales. Se utilizaron fondos públicos para financiar viajes, alojamiento en hoteles de lujo y otros gastos personales de los militares. Compra de propiedades. Se compraron propiedades en Argentina y en el exterior con dinero desviado de las arcas del Estado. Nepotismo. Se colocaron familiares y amigos en puestos de responsabilidad dentro del gobierno y las Fuerzas Armadas, sin tener la experiencia o las qualifications necesarias. Un caso paradigmático es el de Carlos Alberto Lacoste, cuñado del presidente Leopoldo Galtieri, quien fue nombrado gobernador militar de las Islas Malvinas sin tener ninguna experiencia militar. Carlos Alberto Lacoste, cuñado del presidente Leopoldo Galtieri, fue nombrado gobernador militar de las Islas Malvinas sin tener ninguna experiencia militar. Jorge Isaac Anaya, hermano del almirante Isaac Anaya, jefe de la Armada Argentina, fue nombrado comandante de la Fuerza Aérea Sur sin tener la experiencia necesaria. Otros casos. Muchos otros familiares y amigos de los miembros de la Junta Militar fueron colocados en puestos de responsabilidad dentro del gobierno y las Fuerzas Armadas. Falta de transparencia. El gobierno argentino no brindó información clara y precisa sobre el desarrollo de la guerra, lo que generó desinformación y desconfianza en la población. Un ejemplo es el caso del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, que el gobierno argentino inicialmente negó, pero que luego tuvo que admitir. Comunicados oficiales. Los comunicados oficiales del gobierno sobre la guerra eran often imprecisos y engañosos. Censura. Se censuró la información crítica al gobierno y se reprimió a los periodistas que investigaban la guerra. Falta de información. El gobierno no brindó información sobre las bajas argentinas en la guerra. Represión a la prensa. Se censuró la información crítica al gobierno y se reprimió a los periodistas que investigaban los hechos de corrupción.
Un ejemplo es el caso del diario Clarín, que fue clausurado por el gobierno durante la guerra. Censura: se prohibió la publicación de noticias que no coincidieran con la versión oficial del gobierno. Cierre de medios: se clausuraron diarios y revistas que criticaban al gobierno o publicaban información sobre las bajas argentinas en la guerra. Detenciones y exilios: se detuvo y exilió a periodistas que investigaban la guerra o que criticaban al gobierno. Consecuencias: la corrupción debilitó al gobierno argentino y contribuyó a la derrota en la Guerra de Malvinas. La falta de transparencia y la censura generaron un clima de desconfianza en la población que se tradujo en protestas y descontento social. Además, la corrupción en la guerra dejó una profunda herida en la sociedad argentina que aún no ha sanado. La Guerra de Malvinas fue un capítulo doloroso en la historia de Argentina. Un conflicto bélico que dejó una profunda herida en la sociedad y que aún hoy genera debate y controversia. En este video, hemos recorrido algunos de los aspectos más oscuros de la guerra: la corrupción, la falta de transparencia, la represión a la prensa y otros hechos aberrantes que marcaron un periodo oscuro en la historia del país. Es importante recordar y reflexionar sobre estos hechos para evitar que se repitan en el futuro. Es necesario que se siga investigando y juzgando a los responsables y que se implementen medidas para fortalecer la democracia y la libertad de expresión en Argentina. Este video es un homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas y un llamado a la reflexión para todos los argentinos. Muchas gracias por su atención.